El contrato de herencia. Sofía se tocó el vientre vacío mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. Había perdido al bebé que tanto esperaba, y el dolor era indescriptible. Después de 3 días en el hospital, finalmente había regresado a casa en Polanco, pero la mansión se sentía fría y vacía. Se dirigía a la cocina cuando escuchó la voz de su esposo Ricardo hablando por teléfono en su estudio. Las palabras que escuchó la dejaron helada. «Voy a dejarla, mamá. Ya no tiene sentido seguir con este matrimonio. Sin herederos no hay razón para mantener esta farsa». Sofía se cubrió la boca para no gritar. Ricardo solo se había casado con ella por el dinero de su familia. «Pero ten cuidado con el contrato de herencia», continuó Ricardo. «Si me divorcio antes de los 3 años, pierdo todo. Solo faltan 6 meses». El mundo de Sofía se desplomó. Su matrimonio era una mentira, y ahora que había perdido al bebé, Ricardo planeaba abandonarla tan pronto como pudiera quedarse con la herencia de su abuelo. 3 años atrás, el abuelo Patricio Mendoza había sido claro en su testamento: quien se casara con Sofía y permaneciera casado por 3 años completos, heredaría la cadena de hoteles más exitosa de México, valorada en más de 500 millones de pesos. Sofía recordaba ese día. Su abuelo, un hombre sabio pero tradicional, quería asegurar que su nieta encontrara a alguien que la amara de verdad, no solo por su dinero, pero ahora se daba cuenta de que su plan había fallado. Ricardo Salinas había llegado a su vida como un príncipe azul, guapo, exitoso abogado, de buena familia. La había cortejado durante meses antes de proponerle matrimonio. Sofía había creído que era amor verdadero. Esa noche, cuando Ricardo llegó a la habitación, Sofía fingió estar dormida. Él se acostó sin siquiera preguntarle cómo se sentía después de la pérdida. El corazón de Sofía se endureció un poco más. Durante los siguientes días, Sofía observó a Ricardo con nuevos ojos. Notó cómo evitaba las muestras de cariño, cómo su teléfono sonaba constantemente con llamadas que él tomaba en privado, y cómo había comenzado a llegar tarde del trabajo. Una mañana, mientras desayunaba sola en el comedor, la empleada doméstica, Esperanza, se acercó tímidamente. «Disculpe, señora Sofía», susurró. «No sé si deba decirle esto, pero... ¿Qué pasa, Esperanza?» «El señor Ricardo ha estado recibiendo visitas cuando usted no está. Una mujer joven, muy elegante». Sofía sintió que se le revolvía el estómago. No solo la iba a dejar por dinero, sino que ya tenía a otra mujer. Esa noche tomó una decisión. No iba a ser la víctima en esta historia. Si Ricardo quería jugar sucio, ella podía hacerlo también. Sofía contrató a Martín Vega, el detective privado más discreto de la Ciudad de México. Si iba a enfrentar a Ricardo, necesitaba toda la información posible. «Quiero saber todo sobre mi esposo», le dijo a Martín en su oficina del centro histórico. Sus movimientos, sus finanzas, sus contactos, todo. Martín, un hombre de unos 50 años con experiencia en casos de infidelidad, asintió profesionalmente. «Señora Salinas, en mi experiencia, la verdad siempre sale a la luz. Le conseguiré toda la información que necesite». Mientras tanto, Sofía comenzó a actuar normalmente en casa. Sonreía a Ricardo, le preparaba su café como siempre y fingía que no sabía nada. Pero por dentro, estaba planeando cada movimiento. Una semana después, Martín le entregó a Sofía un sobre con fotografías que confirmaron sus peores temores. Ricardo tenía una aventura con Valeria Montes, una modelo de 25 años que había conocido en uno de los eventos sociales a los que él asistía por trabajo. Las fotos mostraban a Ricardo y Valeria entrando y saliendo de hoteles, besándose en restaurantes discretos, y lo más doloroso de todo, Valeria llevaba un anillo de compromiso. «Según mis investigaciones», explicó Martín, «la relación comenzó hace aproximadamente 8 meses. También descubrí que su esposo ha estado trasladando dinero a cuentas personales». Sofía estudió los documentos bancarios. Ricardo había estado robándole dinero de sus cuentas conjuntas, preparándose para su nueva vida sin ella. Esa noche, Sofía se quedó despierta hasta muy tarde, planeando su estrategia. No podía simplemente confrontar a Ricardo. Él era abogado y sabía cómo manipular las situaciones legales. Necesitaba ser más inteligente. Primero, transferiría todo su dinero personal a cuentas que Ricardo no pudiera tocar. Segundo,
Documentaría toda la evidencia de su infidelidad y robo. Y tercero, bueno, para el tercer paso, necesitaba la ayuda de alguien más. Al día siguiente, llamó a su prima Alejandra, quien trabajaba como abogada especializada en divorcios. «Ale, necesito tu ayuda urgentemente», le dijo cuando se encontraron en un café de la Condesa. «¿Qué pasa, prima? Te ves terrible». Sofía le contó toda la historia. Alejandra escuchó con creciente indignación. «Ese desgraciado va a pagar por esto», murmuró Alejandra. «Pero tienes razón, necesitamos ser inteligentes». Alejandra diseñó un plan brillante. Harían que Ricardo creyera que Sofía estaba planeando volver a embarazarse, lo que lo obligaría a acelerar sus planes de divorcio y lo haría cometer errores. Sofía comenzó a dejar evidencia por la casa, folletos de clínicas de fertilidad, vitaminas prenatales y conversaciones telefónicas fingidas sobre tratamientos de fertilidad que sabía que Ricardo escucharía. La reacción fue inmediata. Ricardo se puso nervioso. Comenzó a hacer más llamadas privadas, y Sofía notó que empezó a buscar apartamentos en internet. «Está mordiendo el anzuelo», le reportó a Alejandra. Ahora viene la parte difícil. Una tarde, mientras Sofía revisaba los nuevos reportes de Martín, Ricardo llegó a casa más temprano de lo usual. Su rostro estaba pálido y nervioso. «Sofía, necesitamos hablar», dijo con voz temblorosa. «Claro, mi amor. ¿De qué quieres hablar?» Ricardo se aclaró la garganta. «Creo que deberíamos considerar separarnos temporalmente. Después de la pérdida del bebé, creo que ambos necesitamos espacio para sanar». Sofía fingió sorpresa y dolor. ¿Separarnos? Pero Ricardo, yo pensé que podríamos intentar tener otro bebé. La cara de Ricardo se descompuso. «No, Sofía, creo que no estoy listo para eso. Tal vez nunca lo esté». «Entiendo», susurró Sofía, dejando que las lágrimas fluyeran. «Si eso es lo que quieres». Ricardo se veía aliviado pero también culpable. «Te voy a dar espacio. Me quedaré en un hotel por unos días mientras pensamos en los arreglos». «Perfecto». Sofía había conseguido que él se fuera voluntariamente, lo que haría más fácil el siguiente paso de su plan. Con Ricardo fuera de la casa, Sofía y Martín pudieron registrar completamente el estudio de su esposo. Encontraron una caja fuerte escondida detrás de una pintura, que contenía documentos que revelaron la verdadera magnitud de las traiciones de Ricardo. No solo había estado robando dinero, sino que había estado vendiendo información confidencial de la empresa de Sofía a la competencia. También encontraron correspondencia con abogados especialistas en herencias, buscando formas de reclamar los bienes de Sofía, incluso después del divorcio. «Este hombre es un criminal», murmuró Martín mientras fotografiaba los documentos. «Con esta evidencia no solo perderá la herencia, sino que podría ir a la cárcel». Pero Sofía tenía algo más en mente que solo justicia legal. Sofía citó a Ricardo en el restaurante donde habían tenido su primera cita. Él llegó esperando una conversación sobre los términos del divorcio, pero se encontró con una Sofía completamente diferente, fría, calculadora y en control total. «Ricardo, qué bueno que viniste», dijo Sofía con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Sofía, espero que podamos resolver esto de manera civilizada». «Oh, por supuesto. De hecho, quiero ofrecerte un trato». Ricardo se inclinó hacia adelante, interesado. «¿Qué tipo de trato?» Sofía sacó una carpeta y la puso sobre la mesa. «Sé todo, Ricardo. Sé sobre Valeria, sobre el dinero que has robado, sobre los documentos de la empresa que has vendido a la competencia». El rostro de Ricardo se puso blanco como el papel. «También sé que solo te casaste conmigo por la herencia de mi abuelo», continuó Sofía. «Pero hay algo que tú no sabes sobre ese contrato». Ricardo temblaba mientras Sofía continuaba su explicación. «Verás, mi abuelo era más inteligente de lo que pensabas. Sí, existe la cláusula de los 3 años de matrimonio, pero también existe una cláusula de conducta moral». Sofía sacó una copia del testamento completo, algo que Ricardo nunca había visto. Si el esposo comete adulterio, robo o cualquier acto deshonroso durante el matrimonio, pierde automáticamente cualquier derecho a la herencia. Y no solo eso. Ricardo leía el documento con horror creciente. También se convierte en responsable de compensar a la familia por daños emocionales y financieros. La compensación actual sería de aproximadamente 100 millones de pesos. Esto no puede ser legal», tartamudeó Ricardo. «Oh, pero lo es.
Mi prima Alejandra ya lo verificó con 3 bufetes diferentes. Ricardo se desplomó en su silla. ¿Qué quieres de mí, Sofía? Quiero que elijas, respondió Sofía fríamente. Puedo llevarte a la corte, donde no solo perderás todo, sino que probablemente irás a la cárcel por fraude y robo. ¿O qué? O me das el divorcio limpio, devuelves todo el dinero que robaste y desapareces de mi vida para siempre. A cambio, no presento cargos penales. Ricardo calculaba rápidamente en su mente. Sin la herencia, sin el dinero robado, y con una demanda penal encima, se quedaría completamente arruinado. ¿Y Valeria?, preguntó débilmente. Sofía sonrió con crueldad. Ah, sí, tu prometida. ¿Le has contado que sigues casado? ¿O que todo el dinero que has estado gastando en ella es robado? Ricardo accedió a todos los términos de Sofía. Firmó los papeles de divorcio, transfirió de vuelta todo el dinero robado y aceptó una orden de restricción que le prohibía acercarse a Sofía o contactarla. Pero Sofía no había terminado. Esa misma noche, envió a Valeria un paquete con todas las fotos de la investigación, copias de los estados de cuenta que mostraban de dónde venía realmente el dinero que Ricardo gastaba en ella, y una nota simple: pensé que deberías saber la verdad sobre tu prometido. La respuesta de Valeria llegó al día siguiente. Había terminado con Ricardo y lo había echado del apartamento que él había estado pagando. Por primera vez en meses, Sofía se sintió verdaderamente libre. La herencia de su abuelo estaba segura, su matrimonio fraudulento había terminado, y Ricardo había desaparecido de su vida completamente. Pero la experiencia la había cambiado. Ya no era la mujer ingenua que había creído ciegamente en el amor verdadero. Ahora era más fuerte, más inteligente y más cuidadosa. Decidió tomarse un año sabático para viajar y redescubrir quién era ella sin un hombre a su lado. Visitó Europa, Asia y finalmente regresó a México con una nueva perspectiva de la vida. De vuelta en México, Sofía se dedicó completamente a dirigir la empresa de su familia. Bajo su liderazgo, la cadena hotelera creció exponencialmente. Abrió hoteles boutique en Tulum, Puerto Vallarta y San Miguel de Allende. También estableció una fundación para ayudar a mujeres víctimas de violencia doméstica y fraude matrimonial, basándose en su propia experiencia. Un día, mientras revisaba los planos para un nuevo hotel en Playa del Carmen, su asistente le anunció que tenía una visita inesperada. Señora Salinas, hay un señor que dice conocerla. Se llama Daniel Herrera. Sofía levantó la vista, confundida. No conocía a ningún Daniel Herrera. Daniel Herrera resultó ser un hombre de unos 35 años, alto, con cabello castaño y ojos verdes amables. Vestía de manera casual pero elegante, y tenía una sonrisa que inmediatamente tranquilizó a Sofía. Señora Salinas, lamento presentarme de esta manera tan abrupta, dijo Daniel, pero tengo información sobre su exesposo que creo que debería conocer. Sofía frunció el ceño. Señor Herrera, mi divorcio se finalizó hace más de un año. No tengo interés en saber nada sobre Ricardo Salinas. Me temo que esto la involucra directamente, insistió Daniel. ¿Puedo explicarle? Algo en su tono hizo que Sofía decidiera escucharlo. Tiene 5 minutos. Daniel respiró profundamente antes de comenzar su historia. Soy investigador financiero para la Procuraduría General de la República. Hemos estado investigando una red de lavado de dinero que involucra a varios abogados prominentes de la Ciudad de México. Sofía se tensó. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Su exesposo no actuaba solo. Era parte de una organización más grande que se especializaba en matrimonios fraudulentos con mujeres adineradas. Usted no fue su primera víctima, señora Salinas. El mundo de Sofía se tambaleó. ¿Qué está diciendo? Ricardo Salinas ha estado casado fraudulentamente con al menos otras 4 mujeres en los últimos 10 años. Cada vez usaba el mismo modus operandi. Se casaba, robaba lo que podía, y luego se divorciaba con alguna excusa. Daniel continuó con revelaciones aún más impactantes. Pero hay algo más, señora Salinas. Creemos que el aborto que usted sufrió no fue natural. Sofía se puso de pie bruscamente. ¿Qué está insinuando? Encontramos en su investigación médica evidencia de que alguien pudo haber manipulado su medicación prenatal. Ricardo tenía acceso a sus vitaminas y... ¡Basta!, gritó Sofía. ¿Me está diciendo que Ricardo, que él causó que perdiera a mi bebé? Daniel asintió solemnemente. Es una de nuestras líneas de investigación principales.
También creemos que planeaba hacer lo mismo con las otras mujeres si hubieran quedado embarazadas. Sofía se sentó lentamente, procesando la información. Todo había sido aún peor de lo que había imaginado. ¿Qué necesita de mí?, preguntó finalmente. Su testimonio. Con su ayuda, podemos desarmar toda la red y asegurar que Ricardo y sus cómplices nunca vuelvan a hacer esto. 6 meses después, Sofía se encontraba en la sala del tribunal, testificando contra Ricardo y su red de estafadores matrimoniales. Su testimonio fue crucial para la condena. Ricardo fue sentenciado a 15 años de prisión por fraude, lavado de dinero y, en el caso de Sofía, homicidio culposo por la pérdida del bebé. Después del juicio, Daniel se acercó a Sofía en los escalones del juzgado. Gracias por su valentía, señora Salinas. Sin su testimonio, muchas otras mujeres habrían seguido siendo víctimas. Solo hice lo que tenía que hacer, respondió Sofía. ¿Le puedo invitar un café?, preguntó Daniel tímidamente. No como investigador, sino como Daniel. Sofía lo miró durante un largo momento. Había aprendido a ser cautelosa, pero también había aprendido que no todos los hombres eran como Ricardo. Me encantaría, respondió con una sonrisa genuina por primera vez en mucho tiempo. Mientras caminaban juntos bajo el sol de la tarde en la Ciudad de México, Sofía sintió que finalmente había cerrado el capítulo más oscuro de su vida. Había pasado de ser una víctima a ser una sobreviviente, y ahora, tal vez, podría volver a ser simplemente una mujer que merecía ser amada de verdad. La herencia de su abuelo había sido importante, pero la herencia real que había recibido era mucho más valiosa. La fuerza para defenderse, la sabiduría para reconocer el engaño y el coraje para luchar por la justicia. Su historia no había terminado. Apenas comenzaba un nuevo capítulo, esta vez escrito en sus propios términos. Epílogo. 5 años después, una nueva vida. El sol de Tulum se filtraba a través de las cortinas de lino blanco, mientras Sofía Mendoza despertaba en su suite presidencial del hotel más exclusivo de la Riviera Maya. Ya no era Sofía Salinas. Había recuperado su apellido de soltera junto con su dignidad 5 años atrás. A sus 32 años, se había convertido en una de las empresarias hoteleras más respetadas de México. Pero más importante aún, había encontrado la paz consigo misma. Se levantó lentamente, admirando la vista del mar Caribe desde su balcón privado. Hoy era un día especial, la inauguración oficial del Hotel Mendoza Tulum, el 7º establecimiento de lujo que había añadido a la cadena de su abuelo. Pero este hotel tenía un significado particular, ya que había sido diseñado completamente bajo su visión, un refugio para mujeres que necesitaban sanar, tanto turistas como participantes de su fundación. Su teléfono vibró con un mensaje de Daniel. «Buenos días, mi amor. Ya estoy en camino. No puedo esperar a verte brillar hoy». Sofía sonrió. Daniel Herrera se había convertido en mucho más que el investigador que la había ayudado a hacer justicia. Durante los últimos 4 años habían construido una relación basada en la confianza mutua, el respeto y, gradualmente, un amor profundo y auténtico. Daniel había sido paciente con sus miedos, comprensivo con sus pesadillas y constante en su apoyo mientras ella reconstruía su capacidad de confiar. Se dirigió al baño de mármol, donde se preparó para el día más importante de su carrera empresarial. Mientras se duchaba, recordó el camino que la había llevado hasta aquí, el crecimiento del imperio. Después del juicio contra Ricardo y su red criminal, Sofía había canalizado toda su energía en expandir el legado de su abuelo. El Hotel Mendoza Polanco, el establecimiento original, se había convertido en el ancla de una cadena que ahora incluía propiedades en Tulum, Puerto Vallarta, San Miguel de Allende, Mérida, Oaxaca y Monterrey. Cada hotel reflejaba la cultura local mientras mantenía los estándares de lujo que habían hecho famosa a la marca. Pero el verdadero orgullo de Sofía no estaba en los números financieros, aunque eran impresionantes. La cadena hotelera ahora valía más de 2.000 millones de pesos y empleaba a más de 3.000 personas. Su orgullo estaba en el impacto social que había logrado crear. La Fundación Esperanza Mendoza, nombrada en honor a la empleada doméstica que la había alertado sobre las infidelidades de Ricardo, se había convertido en una de las organizaciones más importantes de México para apoyar a mujeres víctimas de violencia doméstica y fraude económico.
Cada hotel de la cadena destinaba el 10% de sus ganancias a la fundación y habían establecido refugios seguros en 5 ciudades del país. Sofía había contratado a las mejores psicólogas, abogadas y trabajadoras sociales para ofrecer servicios integrales. Hasta la fecha, habían ayudado a más de 2,000 mujeres a reconstruir sus vidas, y los testimonios de agradecimiento que recibía semanalmente le recordaban por qué todo el dolor que había vivido había valido la pena. La transformación personal. Mientras se aplicaba un maquillaje sutil, Sofía reflexionó sobre su propia transformación. La mujer que miraba en el espejo era radicalmente diferente a la que había sido durante su matrimonio con Ricardo. Había aprendido a confiar en su intuición, a establecer límites claros y a valorar su propia compañía. Los primeros 2 años después del divorcio habían sido los más difíciles. Las pesadillas sobre la pérdida de su bebé la habían atormentado durante meses. Había necesitado terapia intensiva para procesar no solo el trauma del matrimonio fraudulento, sino también la devastadora revelación de que Ricardo probablemente había causado su aborto. La terapia con la doctora Carmen Ruiz, una de las psicólogas más reconocidas de México en trauma postmatrimonial, había sido transformadora. A través de sesiones semanales que duraron 3 años, Sofía había aprendido a separar su valor personal de las acciones de su ex-esposo. Había comprendido que ser víctima de un manipulador no la hacía débil o ingenua, la hacía humana. La capacidad de amar y confiar no es una debilidad, le había dicho la doctora Ruiz en una sesión particularmente difícil. Es una fortaleza que Ricardo intentó explotar, pero que nunca pudo destruir completamente. Esas palabras habían sido fundamentales en su proceso de sanación. El amor verdadero. Su relación con Daniel había evolucionado de manera orgánica y hermosa. Después de aquel primer café en los escalones del juzgado, habían comenzado a verse regularmente como amigos. Daniel, quien había dejado su trabajo en la Procuraduría para establecer su propia firma de investigación corporativa, entendía la importancia de reconstruir la confianza lentamente. Durante el primer año, simplemente habían sido amigos. Daniel la acompañaba a eventos de la fundación, la escuchaba cuando tenía pesadillas sobre Ricardo, y gradualmente se había convertido en una presencia constante y tranquilizadora en su vida. El momento decisivo había llegado durante la inauguración del Hotel Mendoza Puerto Vallarta, 2 años después de conocerse. Sofía había estado nerviosa porque era la primera vez que hablaba públicamente sobre su experiencia personal como inspiración para la fundación. Daniel había estado entre el público, y cuando sus ojos se encontraron durante su discurso, ella había sentido una conexión que trascendía la amistad. Esa noche, mientras caminaban por la playa bajo las estrellas, Daniel le había tomado la mano por primera vez. «Sofía», había dicho con voz suave, «sé que necesitas tiempo, y estoy dispuesto a esperarte toda la vida si es necesario, pero quiero que sepas que me he enamorado de la mujer extraordinaria que eres. No de tu dinero, no de tu éxito, sino de tu fuerza, tu compasión y tu capacidad de convertir el dolor en propósito». Habían sido las palabras más hermosas que había escuchado en su vida. Esa noche había sido la primera vez que había dormido en los brazos de un hombre desde Ricardo, y por primera vez en años no había tenido pesadillas. El día de la inauguración, Sofía terminó de arreglarse y bajó al lobby del hotel, donde ya se estaba preparando todo para la ceremonia de inauguración. El Hotel Mendoza Tulum era su obra maestra arquitectónica, una fusión perfecta entre lujo moderno y elementos mayas tradicionales. Cada suite tenía vista al mar, y el diseño interior incorporaba arte local y materiales sostenibles. Pero lo que hacía único a este hotel era su programa especial. Además de ser un destino de lujo para turistas, el hotel reservaba 20 suites permanentemente para mujeres de la fundación, que necesitaban un lugar seguro para sanar. Estas mujeres tenían acceso completo a todas las amenidades del hotel, terapia psicológica gratuita, programas de capacitación laboral y apoyo legal. «Señora Mendoza», la saludó Carlos Ramos, el gerente general del hotel, un hombre joven y eficiente que había sido promovido desde la propiedad de Puerto Vallarta. «Todo está listo para la ceremonia. Tenemos confirmados 300 invitados, incluyendo al gobernador de Quintana Roo, varios embajadores y representantes de las principales organizaciones de derechos de las mujeres». «Perfecto, Carlos.
¿Ya llegaron las huéspedes especiales? Sí, señora. Las primeras 10 beneficiarias de la fundación ya están instaladas en sus suites. Están muy emocionadas de conocerla. Sofía sonrió. Estas 10 mujeres representaban diferentes etapas del programa de la fundación. Algunas acababan de salir de relaciones abusivas. Otras estaban en proceso de reconstruir sus vidas. Y unas pocas ya estaban listas para reintegrarse completamente a la sociedad. La llegada de Daniel. Mientras revisaba los últimos detalles, vio a Daniel llegar en el auto que había enviado por él al aeropuerto de Cancún. Su corazón se aceleró como siempre que lo veía. Daniel había mantenido su apariencia casual pero elegante, y su sonrisa sincera seguía siendo capaz de iluminar cualquier habitación. Se acercó a ella con esa manera natural que tenía de moverse, como si perteneciera a cualquier lugar donde estuviera Sofía. «Hola, preciosa», le susurró al oído mientras la abrazaba, causándole esos escalofríos placenteros que solo él podía provocar. «Pensé que no ibas a llegar a tiempo», le dijo, disfrutando del calor de su abrazo, «y perderme el momento más importante de la carrera de la mujer más extraordinaria de México. Jamás». Daniel había estado en Guadalajara toda la semana, trabajando en un caso particularmente complejo de fraude corporativo. Su firma de investigación se había especializado en desenmascarar redes de corrupción y había ganado una reputación impecable en todo el país. «¿Cómo te fue con el caso de Guadalajara?» «Cerramos la investigación ayer. Logramos que arrestaran a toda la cúpula directiva. Pero no quiero hablar de trabajo hoy. Hoy es tu día». Sofía lo miró con admiración. Daniel había encontrado su propia manera de hacer justicia en el mundo, y ella respetaba profundamente su dedicación a desenmascarar la corrupción. La ceremonia. A las 5 de la tarde, la ceremonia de inauguración comenzó en la terraza principal del hotel, con vista panorámica al mar Caribe. Sofía había elegido que fuera al atardecer porque quería que el evento simbolizara un nuevo amanecer para todas las mujeres que se beneficiarían del proyecto. El gobernador de Quintana Roo fue el primero en hablar, elogiando la visión empresarial de Sofía y el impacto social de la Fundación Esperanza Mendoza. Siguieron representantes de organizaciones internacionales de derechos humanos, quienes destacaron que el modelo de Sofía estaba siendo estudiado para replicarse en otros países de América Latina. Finalmente, llegó el turno de Sofía. Se dirigió al pódium con la confianza que había desarrollado a lo largo de los años, pero también con la humildad de quien había vivido en carne propia las experiencias que ahora intentaba sanar en otras mujeres. «Buenas tardes, amigos, colegas, y especialmente a las mujeres valientes que están aquí representando a miles de sobrevivientes en todo México». Su voz era clara y firme, muy diferente a la mujer insegura que había sido durante su matrimonio con Ricardo. «Hace 5 años, yo era una mujer rota, había perdido a un bebé, había descubierto que mi matrimonio era una mentira y había sido víctima de una red criminal que se especializaba en explotar mujeres como yo. En ese momento, pensé que mi vida había terminado». Hizo una pausa, buscando a Daniel entre el público. Su sonrisa la tranquilizó, pero aprendí algo fundamental, que nuestras heridas pueden convertirse en nuestra sabiduría y nuestro dolor puede transformarse en propósito. El Hotel Mendoza Tulum no es solo un negocio, es un símbolo de que podemos reconstruir nuestras vidas más fuertes y más hermosas que antes. El aplauso fue espontáneo y prolongado. Mi abuelo Patricio Mendoza creó el contrato de herencia que cambió mi vida, pero la verdadera herencia que me dejó no fue dinero ni propiedades. Fue la responsabilidad de usar mis privilegios para ayudar a otras mujeres a encontrar su propia fuerza. Continuó hablando sobre la visión del hotel, los programas de la fundación y su compromiso de expandir este modelo a otras ciudades de México y América Latina. Pero la parte más emotiva de su discurso llegó cuando invitó al escenario a María González, una de las primeras mujeres que había ayudado la fundación. El testimonio de María González había llegado a la fundación 3 años atrás, huyendo de un matrimonio abusivo en Monterrey. Su esposo la había golpeado durante años, controlaba completamente sus finanzas y le había hecho creer que no valía nada. Cuando finalmente encontró el valor para escapar, no tenía dinero, trabajo, ni lugar donde vivir. La Fundación Esperanza Mendoza la había recibido en el refugio de la Ciudad de México, donde había recibido terapia psicológica, capacitación laboral en administración hotelera
y apoyo legal para divorciarse de su agresor. Ahora, María era la supervisora de housekeeping del Hotel Mendoza San Miguel de Allende, había comprado su propia casa y estaba estudiando una licenciatura en administración de empresas. Cuando llegué a la fundación, comenzó María con voz temblorosa pero determinada. Pensaba que era una mujer inútil. Mi ex esposo me había convencido de que nadie más me querría jamás, de que era fea, estúpida, y que debía agradecerle por mantenerme. Sofía sintió lágrimas en los ojos. Aunque había escuchado cientos de testimonios similares, cada historia la conmovía profundamente. Pero la señora Sofía y todo el equipo de la fundación me enseñaron que yo tenía valor. Me ayudaron a descubrir talentos que no sabía que tenía. Hoy, mi hija de 15 años me dice que estoy orgullosa de ella, cuando antes me daba vergüenza que me viera golpeada y humillada. María se dirigió directamente a Sofía. Señora Sofía, usted no solo cambió mi vida, me devolvió mi vida, y sé que hablo por miles de mujeres cuando digo, gracias por convertir su dolor en nuestra esperanza. El aplauso fue atronador. Sofía subió al escenario y abrazó a María, recordando su propio proceso de sanación. La sorpresa de Daniel. Después de la ceremonia oficial, se sirvió una cena de gala en la terraza del restaurante principal. Sofía estaba disfrutando la velada, conversando con los invitados y recibiendo felicitaciones por el nuevo hotel, cuando Daniel pidió la atención de todos. Disculpen la interrupción, dijo Daniel, poniéndose de pie con una copa de champaña en la mano. Quería compartir unas palabras sobre la mujer extraordinaria que hizo posible todo esto. Sofía lo miró con curiosidad. Daniel no era de hacer discursos públicos. Hace 5 años conocí a Sofía en las circunstancias más difíciles. Yo era el investigador que tenía que darle las noticias más devastadoras sobre su ex esposo. Pero desde ese primer día, vi en ella algo que creo que ella misma no podía ver en ese momento. Daniel caminó hacia donde estaba sentada Sofía, quien comenzó a sospechar que algo especial estaba por suceder. Vi a una mujer que había sido traicionada de las formas más crueles, pero que se negaba a ser definida por esas traiciones. Vi a alguien que podía haber elegido la amargura, pero que eligió la compasión. Alguien que podía haber cerrado su corazón para siempre, pero que decidió abrirlo aún más amplio para ayudar a otras. Sofía se puso de pie, con el corazón latiendo aceleradamente. Durante estos 4 años, he tenido el privilegio de acompañarte en tu proceso de sanación, de ser testigo de tu crecimiento y de enamorarme más profundamente de ti cada día. Daniel se arrodilló frente a ella, sacando una pequeña caja de terciopelo azul. Sofía Mendoza, sé que el matrimonio representa recuerdos dolorosos para ti. Sé que la idea de volver a confiar tu vida a un hombre puede darte miedo, pero también sé que lo que tenemos es diferente, es real, es honesto y está construido sobre una base de respeto mutuo y amor verdadero. La terraza había quedado en completo silencio. Sofía se llevó las manos al pecho, emocionada pero también nerviosa. No te pido que te cases conmigo hoy, ni mañana, ni hasta que te sientas completamente lista, pero te pido que me permitas acompañarte el resto de nuestra vida. Te pido que construyamos juntos algo hermoso, no porque necesitemos completarnos el uno al otro, sino porque elegimos compartir nuestras vidas completas. Abrió la caja, revelando un anillo de compromiso que había sido diseñado especialmente para ella, un diamante central rodeado de esmeraldas, representando el crecimiento y la renovación, montado en una banda de oro blanco con un diseño que incorporaba elementos mayas, honrando su amor por México. ¿Te casarías conmigo, Sofía? La respuesta Sofía lo miró a los ojos, esos ojos verdes que habían sido testigos de sus lágrimas, sus pesadillas, sus triunfos y su crecimiento. Vio en ellos solo amor, paciencia y una promesa silenciosa de que este amor sería diferente. Pensó en su abuelo Patricio, quien había querido que encontrara a alguien que la amara de verdad. Pensó en su matrimonio con Ricardo, que había sido una mentira desde el primer día. Y pensó en estos 4 años con Daniel, durante los cuales él había demostrado consistentemente que la amaba por quien era, no por lo que tenía. Daniel, comenzó con voz suave pero clara, cuando conociste hace 5 años, era una mujer que había perdido la fe en el amor verdadero. Tú me ayudaste a encontrarla de nuevo, no solo en ti, sino en mí misma.
Extendió su mano izquierda. Sí, Daniel Herrera. Sí quiero casarme contigo. El aplauso y los gritos de alegría fueron ensordecedores. Daniel se puso de pie, deslizó el anillo en su dedo y la besó mientras las lágrimas de felicidad corrían por las mejillas de ambos. Un nuevo capítulo. Esa noche, después de que todos los invitados se hubieran retirado, Sofía y Daniel caminaron por la playa bajo la luna llena. El anillo brillaba en su dedo, pero más brillante era la sensación de completitud que sentía en su corazón. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de esto?, le dijo a Daniel mientras caminaban tomados de la mano. ¿Qué? Que esta vez estoy eligiendo casarme no porque necesite completarme, sino porque estoy completa y quiero compartir esa completitud contigo. Daniel se detuvo y la besó suavemente. Esa es exactamente la razón por la que sé que esto va a funcionar. Se sentaron en la arena, mirando las olas que llegaban suavemente a la orilla. ¿Has pensado en cómo quieres que sea la boda?, preguntó Daniel. Sofía sonrió. Algo pequeño, íntimo, solo nuestras familias y amigos más cercanos. Y quiero que sea aquí, en Tulum. Este lugar representa mi renacimiento. Me parece perfecto. También quiero que María y algunas de las otras mujeres de la fundación estén ahí. Ellas son parte de mi familia ahora. Daniel la abrazó más fuerte. Una de las cosas que más amo de ti es cómo has convertido tu experiencia dolorosa en una fuente de sanación para otras. ¿Sabes qué me dijo mi terapeuta la semana pasada? Que ya estoy lista para reducir mis sesiones a una vez al mes. Dice que he logrado integrar completamente mi experiencia traumática en una narrativa coherente de crecimiento. Daniel se emocionó. Sabía lo importante que había sido la terapia en el proceso de sanación de Sofía. Estoy tan orgulloso de ti. También me dijo algo más. Continuó Sofía. Me dijo que tal vez esté lista para considerar la posibilidad de tener hijos de nuevo. Daniel se tensó ligeramente. Sabía que el tema de los hijos era profundamente complejo para Sofía, debido a la pérdida que había sufrido y la devastadora revelación de que Ricardo probablemente había causado su aborto. Sofía, no necesito hijos para ser feliz contigo. Si nunca quieres pasar por esa experiencia de nuevo, lo entiendo completamente. Lo sé, respondió Sofía, y esa es otra razón por la que sé que eres el hombre correcto. No me presionas, no tienes agenda a escondidas. Pero quiero que sepas que la idea de tener un bebé contigo no me da miedo, me da esperanza. ¿En serio? Sí, porque sé que cualquier hijo que tengamos será concebido en amor real, crecerá en un ambiente de honestidad y respeto, y tendrá padres que se eligieron libremente. Se quedaron en silencio por un momento, procesando la profundidad de la conversación. No tenemos que decidir nada ahora, dijo Daniel finalmente, pero me emociona saber que es una posibilidad. El mensaje inesperado. Al día siguiente, mientras Sofía revisaba los últimos detalles de la operación del nuevo hotel, recibió una llamada inesperada de Alejandra, su prima abogada. Sofía, tengo noticias sobre Ricardo que creo que deberías saber. Hacía más de un año que no escuchaba el nombre de su ex esposo. ¿Qué pasa, Ale? Acaba de ser liberado de prisión. Sofía sintió que se le helaba la sangre. ¿Cómo? Se suponía que estaría ahí otros 10 años. Apeló la sentencia con base en supuestas irregularidades procesales. Sus nuevos abogados argumentaron que algunas evidencias habían sido obtenidas ilegalmente. El caso se redujo a fraude simple, y con el tiempo que ya había cumplido y por buena conducta, salió ayer. Sofía se sentó pesadamente en su silla. Había pasado años sanando, construyendo una nueva vida, y ahora Ricardo estaba libre de nuevo. ¿Hay algún riesgo de que intente contactarme? Técnicamente, la orden de restricción sigue vigente, pero Sofía quería que lo supieras por mí, no por los medios. Algunos periodistas ya están hablando del caso. Después de colgar, Sofía se quedó en su oficina durante varios minutos, procesando la información. Su primera reacción fue de miedo, pero gradualmente se dio cuenta de que el miedo era más un eco del pasado que una respuesta presente. Ya no era la mujer vulnerable que había sido 5 años atrás. Era exitosa, fuerte, estaba rodeada de gente que la amaba genuinamente y tenía los recursos para protegerse si fuera necesario. Llamó a Daniel inmediatamente. Ricardo salió de prisión, le dijo sin preámbulos cuando él contestó. ¿Qué? ¿Cómo? Le explicó lo que Alejandra le había contado. ¿Cómo te sientes?, preguntó Daniel con voz preocupada. Honestamente, sorprendida, pero no aterrorizada como habría estado antes.
Creo que eso es progreso. ¿Quieres que regrese inmediatamente? No. Termina tu trabajo en Guadalajara. Estaré bien. Pero tal vez deberíamos contratar seguridad adicional por un tiempo, solo por precaución. Absolutamente. Ya me estoy encargando de eso. El encuentro inevitable. 3 días después, mientras Sofía almorzaba en el restaurante del hotel con María González y otras 2 beneficiarias de la fundación, vio una figura familiar sentarse en una mesa del otro lado del comedor. Ricardo se veía mayor, más delgado, y vestía ropas que claramente habían visto mejores días, pero mantenía esa sonrisa arrogante que tanto había llegado a despreciar. «Disculpen, señoras», le dijo a sus acompañantes. «Tengo que atender un asunto personal. Pueden terminar de almorzar con tranquilidad». Se acercó a la mesa de Ricardo con pasos firmes. El guardia de seguridad que había contratado se puso de pie discretamente, listo para intervenir si fuera necesario. «Ricardo», dijo simplemente, sin sentarse. «Sofía, te ves próspera», respondió él con esa sonrisa falsa que tan bien conocía. «¿Qué haces aquí? Tienes una orden de restricción. Estoy en un lugar público. No te estoy contactando directamente. Solo vine a ver cómo le iba a mi ex esposa». «Excelente. Ya me viste. Ahora puedes irte». Ricardo se inclinó hacia adelante. «No has cambiado nada. Sigues siendo la misma niña rica y consentida». Sofía lo miró con una mezcla de lástima y desinterés que claramente lo desconcertó. «Tienes razón, Ricardo. No he cambiado. Sigo siendo rica. Pero ya no soy ni niña ni consentida. Soy una mujer que aprendió de sus errores y que construyó algo significativo con su vida». «Escuché sobre tu fundacioncita», dijo Ricardo con desprecio. «Muy noble de tu parte ayudar a mujeres pobres». «Es curioso que menciones eso», respondió Sofía con calma, «porque resulta que varias de las mujeres a las que ayudamos fueron víctimas tuyas y de tu red. Sus testimonios fueron fundamentales para tu condena original». La sonrisa de Ricardo se desvaneció. «¿Sabías que Valeria también testificó contra ti? Resultó que después de que la dejaste, ella descubrió que habías estado usando su identidad para abrir cuentas bancarias fraudulentas». Ricardo se puso pálido. «Pero no vine aquí a discutir el pasado contigo», continuó Sofía. «Vine a darte un mensaje muy claro. Si intentas acercarte a mí, a mi empresa, a mi fundación, o a cualquiera de las mujeres que protegemos, no dudaré en usar todos mis recursos legales para mandarte de vuelta a la cárcel». Se acercó un poco más, bajando la voz. «Ya no soy la mujer ingenua de la que te aprovechaste. Tengo poder, recursos y conexiones, y no tengo miedo de usarlos». Ricardo intentó recuperar su compostura. «Siempre pensaste que eras mejor que yo». «No, Ricardo, nunca pensé que era mejor que tú. Esa fue mi error. Debería haberlo pensado desde el principio». Con esas palabras, se dio la vuelta y regresó a su mesa, donde María y las otras mujeres la miraban con admiración. «¿Todo bien, señora Sofía?», preguntó María. «Todo perfecto», respondió Sofía con una sonrisa genuina, solo cerrando un capítulo que debería haber cerrado hace años. La boda. 6 meses después, en una ceremonia íntima en la playa del Hotel Mendoza Tulum, Sofía Mendoza se casó con Daniel Herrera. La boda fue todo lo que había soñado. Pequeña, elegante y llena de amor genuino. Sofía llevaba un vestido de diseñador mexicano inspirado en los textiles tradicionales mayas, pero con un corte moderno y elegante. Daniel vestía un traje de lino blanco que complementaba perfectamente el ambiente playero. Los únicos invitados fueron sus familias inmediatas, algunos amigos cercanos, y 12 mujeres de la Fundación Esperanza Mendoza, incluyendo a María González, quien había sido nombrada madrina de honor. La ceremonia fue oficiada por un juez amigo de la familia, pero incluyó elementos espirituales mayas para honrar la cultura local. En lugar de intercambiar solo anillos, también intercambiaron pequeñas figurillas de jade que representaban la prosperidad y la protección mutua. Cuando llegó el momento de los votos, Sofía habló desde el corazón. «Daniel, cuando te conocí, yo era una mujer rota que había perdido la fe en el amor verdadero. Tú no intentaste arreglarme ni salvarme. En su lugar, me acompañaste mientras yo misma encontraba mi fuerza. Me amaste no a pesar de mis heridas, sino incluyéndolas como parte de mi historia». Su voz se quebró ligeramente con la emoción. «Prometo amarte con la misma paciencia y comprensión que tú me mostraste».
Prometo elegirte cada día, no porque te necesite para estar completa, sino porque elijo compartir mi completitud contigo. Y prometo que juntos seguiremos construyendo un mundo mejor para las mujeres que vienen detrás de nosotras. Daniel respondió con sus propios votos. Sofía, eres la mujer más valiente que conozco. Has tomado las experiencias más dolorosas de tu vida y las has transformado en compasión y propósito. Me has enseñado que el amor verdadero no es rescatar a alguien, sino elegir caminar junto a esa persona en su propio proceso de crecimiento. Prometo respetarte como la mujer independiente y poderosa que eres. Prometo apoyar tus sueños, incluso cuando me asusten. Y prometo que nuestro matrimonio será siempre una sociedad entre iguales, construida sobre honestidad, respeto y amor genuino. Cuando el juez los declaró marido y mujer, su beso fue tierno pero apasionado, sellando no solo su unión, sino también el final definitivo del capítulo más oscuro de la vida de Sofía, el nuevo futuro. 2 años después de la boda, Sofía y Daniel estaban sentados en el jardín de su nueva casa en San Miguel de Allende, viendo jugar a su hija de 8 meses, Esperanza Daniela Herrera Mendoza. La niña había sido nombrada en honor a la empleada doméstica que había alertado a Sofía sobre las infidelidades de Ricardo y quien se había convertido en una figura maternal importante en su vida. El embarazo había sido una experiencia completamente diferente a la anterior. Daniel había estado presente en cada cita médica, había tomado un curso de preparación para el parto y había contratado a la mejor especialista en embarazos de alto riesgo emocional de México. Durante todo el embarazo, Sofía había continuado con su terapia, procesando los miedos y traumas relacionados con su pérdida anterior, pero esta vez se había sentido protegida, amada y genuinamente emocionada por la llegada de su bebé. El parto había sido natural y sin complicaciones. Cuando pusieron a Esperanza en sus brazos por primera vez, Sofía había llorado durante 1 hora completa, sanando finalmente la herida que había estado abierta en su corazón durante tantos años. ¿En qué piensas?, le preguntó Daniel, notando su expresión contemplativa mientras observaba a su hija. En cómo la vida da vueltas tan extrañas, respondió Sofía. Hace 7 años, pensé que mi mundo se había acabado. Hoy, no cambiaría nada de lo que viví, porque me trajo hasta aquí. Daniel tomó su mano, donde brillaban tanto su anillo de bodas como el anillo de compromiso que nunca se había quitado. ¿Y qué sigue ahora?, Sofía sonrió. La Fundación Esperanza Mendoza acaba de recibir una donación de 50 millones de pesos de una empresaria de Monterrey que también fue víctima de fraude matrimonial. Vamos a poder abrir refugios en otras 5 ciudades. Eso es increíble. También estoy considerando escribir un libro sobre mi experiencia. Mi editora cree que podría ayudar a otras mujeres a reconocer las señales de alarma y a encontrar la fuerza para salir de relaciones tóxicas. Daniel asintió. Creo que sería muy poderoso. ¿Y tú? ¿Cómo va el caso de corrupción en Puebla? Cerramos la investigación la semana pasada. Logramos que arrestaran a toda la red de funcionarios públicos que estaban desviando fondos destinados a programas sociales. Sofía lo besó suavemente. ¿Qué paracemos? Tú desenmascarando corruptos, yo ayudando a sanar mujeres. Esperanza va a crecer en un hogar donde la justicia y la compasión son valores fundamentales. Como si hubiera entendido la conversación, la pequeña Esperanza gateó hasta donde estaban sus padres y se puso de pie, apoyándose en las piernas de Sofía. Sus grandes ojos marrones, idénticos a los de su madre, brillaban con curiosidad y alegría. ¿Sabes qué es lo que más me emociona?, le dijo Sofía a Daniel mientras levantaba a su hija. ¿Qué? Que ella va a crecer sabiendo que es amada por quien es, no por lo que tiene. Va a crecer viendo un matrimonio basado en respeto e igualdad, y si algún día alguien trata de aprovecharse de ella, va a tener las herramientas para reconocerlo y defenderse. Y va a tener a una madre que movió montañas para asegurarse de que otras niñas también tengan esas herramientas. Esa noche, después de acostar a Esperanza, Sofía se dirigió a su estudio para trabajar en el primer capítulo de su libro. Había decidido titularlo El contrato de herencia. Cómo convertir el dolor en poder. Mientras escribía las primeras líneas, reflexionó sobre el verdadero significado del contrato de herencia de su abuelo. No había sido sobre el dinero ni los hoteles.
Había sido sobre aprender a reconocer el amor verdadero, encontrar la fuerza para luchar por la justicia y usar los privilegios propios para ayudar a otros. Su abuelo Patricio había querido que encontrara a alguien que la amara genuinamente, y lo había logrado. Pero más importante aún, había aprendido a amarse a sí misma genuinamente. Mientras escribía sobre su experiencia con Ricardo, ya no sentía dolor ni rabia. Solo sentía gratitud por las lecciones aprendidas y determinación de usar su historia para proteger a otras mujeres. El último párrafo de su primer capítulo decía: «No me arrepiento de haber confiado en Ricardo, porque confiar en las personas es una virtud, no una debilidad. Me arrepiento de no haber confiado en mí misma lo suficiente como para reconocer las señales de alarma, pero esa falta de confianza en mí misma también sirvió un propósito. Me enseñó que la autoestima no es algo que otros pueden darnos o quitarnos. Es algo que debemos cultivar y proteger nosotras mismas, todos los días, con cada decisión que tomamos». Cerró la laptop y se dirigió a la habitación que compartía con Daniel. Él ya estaba dormido, con un brazo extendido hacia el lado de ella, como siempre hacía. Era un gesto inconsciente que demostraba que incluso en sueños, él la buscaba. Antes de acostarse, Sofía se asomó al cuarto de Esperanza. Su hija dormía pacíficamente, rodeada de muñecas y libros, en una habitación llena de luz y colores alegres. «Prometo que nunca tendrás que pasar por lo que yo pasé», le susurró. «Pero si algún día la vida te presenta desafíos difíciles, sabrás que tienes la fuerza para superarlos». Regresó a su habitación y se acurrucó junto a Daniel, quien instintivamente la abrazó, incluso dormido. Mientras se quedaba dormida, Sofía pensó en el camino que había recorrido desde aquella terrible noche, cuando escuchó a Ricardo planeando abandonarla. Había pasado de ser una víctima a ser una sobreviviente, de ser una sobreviviente a ser una guerrera, y de ser una guerrera a ser una sanadora. El contrato de herencia de su abuelo había sido cumplido, pero no de la manera que él había imaginado. No había encontrado el amor a través del contrato, había encontrado el amor a pesar del contrato, y en el proceso, había creado un legado que ayudaría a miles de mujeres a encontrar su propia fuerza. Su historia no había sido la que había planeado, pero había sido exactamente la que necesitaba vivir para convertirse en la mujer que estaba destinada a ser. Y mientras se quedaba dormida en los brazos del hombre que la amaba genuinamente, rodeada del amor de su hija y del impacto positivo de su trabajo, Sofía Mendoza supo que finalmente había llegado a casa.